Quiero... Ok, ¿comenzamos con los que estamos o esperamos un ratito? Listo. Bueno, em, muy buenos días, ¿verdad? A todos, un saludo, ¿verdad? Desde la Universidad pues, Nacional de Ingeniería. Eh, para mí un placer pues estar con todos ustedes, ¿verdad? Con todos los que se han conectado pues por acá, por Zoom o vía YouTube. Em, Vamos a tratar un tema hoy pues bastante interesante, por así decirlo, pues es que pasa, por ejemplo, en la auditoría ISO 9001, sobre todo así en eventos disruptivos, ¿verdad? Y el IAF y ISO, ¿verdad? Han sacado ahorita una nueva guía pues, para la auditoría. De tal manera que, bueno, este tema, digamos, del COVID-19 o la pandemia, ¿verdad? Nos pueda permitir a nosotros obtener lecciones aprendidas, ¿verdad? Y valorar o validar nuestro sistema de gestión de la calidad, a ver si realmente obtuvimos los resultados esperados. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Y de hecho, pues ya se pudo estar aplicando pues las auditorías de este tipo. Y pues no me queda más pues darle la cordial bienvenida pues al webinar pues, Auditando ISO 9001 en el contexto de un evento disruptivo. Mi nombre es Axel Chavarría, ¿verdad? Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería para los posgrados de Sistemas Integrados de Gestión y posgrado en Sistemas de Gestión de la Calidad y también es posgrado en Gerencia de Operaciones centrado en la calidad. Ok, entonces, hoy vamos a estar analizando un poco sobre cuáles son las buenas prácticas, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de aplicar dentro de eventos disruptivos y para eso vamos a tener una guía. Entonces, parte del contenido sería un poquito sobre, antes de iniciar, por ejemplo, la auditoría, ¿qué debería yo tener en cuenta, verdad? Explorar los requisitos del estándar, ¿verdad? Para planificar de mejor manera nuestra auditoría. Lidiar con los cambios importantísimos, analizar esos procesos de gestión del cambio de las organizaciones. Es como poner a prueba tu sistema de gestión. Entonces se puede hacer una auditoría siempre con un enfoque, con un alcance. En todo caso, podríamos hacer una auditoría ISO 9001 con un enfoque en determinar si el sistema de gestión de la calidad, ¿verdad?, fue eficaz en un evento disruptivo como la pandemia, ¿verdad?, o COVID-19. Entonces, para eso tenemos un proceso de gestión del cambio que habría que ponerlo a prueba y ahí vamos a ver algunos elementos interesantes e importantes. También, evidentemente, hay cambios, ¿verdad?, en los clientes, en los productos y servicios. Entonces, por ahí vamos a ver un poquito sobre el enfoque en eso. También los recursos, personas, infraestructura, todo eso también cambia de acuerdo al contexto. Las competencias del personal, el diseño y desarrollo, ¿verdad? Posibles cambios, la disposición de la producción y servicios y finalmente, ¿verdad? Lecciones aprendidas. Entonces, todos sabemos que el COVID pues impactó, de hecho sigue impactando a muchas organizaciones, ya digamos que hay un cierto grado, digamos, de control o ya ha bajado, digamos, el nivel de incertidumbre un poco en cuanto a lo que ha pasado y a lo que nos estamos enfrentando. Las organizaciones, algunas se adaptaron de mejor manera que otras, ¿verdad? Y definitivamente a algunos lo impactó de manera negativa, ¿verdad? Y a otros lo impactó de manera positiva. La gran mayoría nos impactó de manera negativa, ¿verdad? Pero unos cuantos en los que definitivamente les impactó de manera positiva y le abrió, por ejemplo, oportunidades. Y de pronto vos estabas en un negocio similar, ¿verdad? Al que de pronto se creció la demanda, ¿verdad? Por ejemplo, productos de limpieza, alcohol y demás. Y entonces viste la oportunidad y quizás tendrías que ver si entrabas o no entrabas a eso. Esa es una decisión gerencial. Definitivamente ibas a necesitar recursos pues, para hacer eso. De la misma manera, las personas que lo afrontaban de manera, digamos, y que lo impactaba de manera negativa, tendrían que ver entonces qué hacían, qué cambios podíamos hacer para tratar de mitigar ese impacto, reducirlo. Algunos, por ejemplo, que no realizaban servicios o entrega a domicilio o delivery, que solamente llegaban a las tiendas a comprar. Entonces tuvieron que incluir nuevos procesos, ¿verdad?, dentro de su sistema de gestión. Yo queremos ver un poquito sobre cómo lo trabajaron
cada una de las organizaciones, ¿verdad? La norma, en esta edición, dice 9001-2015, ¿verdad? Que es la versión actual, que se encuentra en revisión y que ya pronto nos van a decir si se va a actualizar o no. Entonces, introdujo el pensamiento basado en riesgo, ¿verdad? A diferencia de la versión anterior. No es, digamos, algo prescriptivo. La norma no te dice exactamente cómo vas a evaluar el riesgo, con qué métodos, ¿verdad? De qué manera lo vas a hacer. Eso lo establece cada una de las organizaciones. Em, Sin embargo, se supone que el resultado esperado, ¿verdad? Debería de ser acciones, digamos, preventivas que te permitan a vos evitar ese impacto, ese choque. Es decir, si a vos te llegó el COVID, ¿verdad? Y vos reaccionaste o desde que lo viste venir, comenzaste a planificar y a realizar algunas cosas. Ese tiempo puede hacer una gran diferencia en el impacto en las organizaciones. Entonces, tu sistema de gestión y su pensamiento basado en riesgo deberían de haberte preparado para eso. Hay que ponerlo a prueba y en las auditorías, por ejemplo, ISO 9001, eso es parte de lo que tendríamos que ver. ¿Qué tan bien lo realizaste? El cómo lo pone la organización, el método que utilizaste, ¿logró detectar el COVID? ¿No lo logró detectar? Cuando viste, ¿ya tenías que reaccionar o realmente pudiste hacerlo antes, como al menos un tiempo de antelación? En ese sentido, podríamos nosotros haber visto algunas organizaciones que monitoreaban, ¿verdad? Ese riesgo de manera mensual. Sin embargo, otras organizaciones monitoreaban ese riesgo de manera anual. Aquellas que de pronto establecieron ellos, ¿verdad? Como mecanismo, realizar un seguimiento, digamos, con un periodo más largo, de pronto no tuvieran la oportunidad, ¿verdad? De darse cuenta con ese tiempo de anticipación. Aquellas que a lo mejor tienen establecido revisarlo periódicamente, por ejemplo, mes a mes. Entonces, en diciembre, que comenzó todo esto, por ejemplo, 2019, en China, el riesgo era muy bajo. Tal vez nosotros pensábamos, como tantas cosas en China, por ahí va a quedar. Sin embargo, a la hora que fue avanzando, si aquellas organizaciones que establecieron una revisión más periódica, por ejemplo, mensual, decíamos en enero, ya entonces fue prediciendo qué tan bueno fue detectando al menos, identificando, ¿verdad? Y si no lo fue, establecer acciones correctivas, porque eventos disruptivos pueden suceder, a lo mejor, y esperemos que no, ¿verdad? Que no se vayan acelerando, pero pueden ir apareciendo en el tiempo y entonces estar preparados para el futuro. En la auditoría de tercera parte, por ejemplo, nosotros vimos cómo el IAF, ¿verdad? Que es la parte, digamos, rectora de la auditoría de certificación y esto, pues comenzó a lanzar pues sus directrices en cuanto a la auditoría de certificación y de pronto algunas auditorías pues se podían hacer de manera remota y en aquellas que no se podría hacer igual también existía la posibilidad de realizar la auditoría, ¿verdad? Posteriormente y se dio un plazo hasta 6 meses pues para poderla pues posponer y poderla realizar pues cuando esto se pudiera. Entonces, así cada organización también fue viendo qué cambios se podrían pues realizar y como vemos pues ahora entraron en juego algunos otros temas, pues como el tema de la tecnología, ¿verdad? Que cambia tus procesos, ya ese proceso de auditoría, entonces ya comienza a tomar en cuenta otras consideraciones. La parte remota, vamos a necesitar recursos, ¿verdad? Un ancho de banda determinado de Internet, por ejemplo, entre otras cosas, pues como el tema de la planificación. Y si no todos los procesos se pueden llevar a cabo de manera virtual y hay que ir en algún momento presencial, al menos reducir la cantidad de procesos para minimizar el riesgo, por ejemplo, en el caso de contagio, ¿verdad? Con el COVID, y tomar las precauciones o las medidas necesarias, por ejemplo, todos los equipos que iba a llevar, pues, tapabocas, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Los windshield, las caretas, ¿verdad? Etcétera, y todas las medidas, pues, necesarias para evitar, pues, el contagio, el lavado de manos y todo lo demás, pues. Entonces, todo eso fue cambiando. Ya el proceso como tal va a tener otras consideraciones, otros requisitos que tenía que tomar en cuenta. Consideraciones de los auditores, ¿verdad? Los auditores deben de considerar el impacto, ¿verdad? De la pandemia, deben de evaluar, ¿verdad? Cómo la organización determinó los cambios necesarios e implementó las acciones planeadas. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Nos chocó el COVID o realmente fuimos preventivos? Y entonces, llegar a tomar decisiones también en cuanto a acciones que tenemos que emprender para mejorar nuestro sistema de gestión. Entonces, principal enfoque, digamos, de la guía que lanzó el IAF junto con ISO ahorita en febrero, o sea que esta guía es bastante nueva, muy reciente, apenas tendrá
4 semanas, 3 semanas, algo así de haberse lanzado, ¿verdad? Es revisar pues el sistema de gestión ISO 9001 basándose principalmente en los requisitos que abordan el pensamiento basado en riesgo. Entonces, a ver qué tal te fue, tu sistema de gestión estaba preparado, ¿verdad? Lo hizo bastante bien o realmente fuiste reactivo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos primero es no solamente cumplir con el requisito de la norma, sino el propósito del requisito. Realmente se logró. Si no se logró, entonces hay que ver qué podemos mejorar en ese sentido. Entonces, parte del objetivo es guiar a los auditores sobre aspectos, ¿verdad?, de la norma 9001 que podrían necesitar ser explorados más a detalle. Como les dije, se puede llevar a cabo una auditoría especial para tratar de reforzar los procesos que sean necesarios basado en este enfoque en eventos disruptivos y cómo poder predecir de mejor manera, ¿verdad?, los cambios que tendríamos que hacer nosotros en nuestra empresa, ¿verdad?, a nuestro sistema de gestión con al menos algún tiempo, veamos, de anticipación. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad? Es muy importante, pues, que se tenga el enfoque, ¿verdad? De la auditoría. Entonces, siempre vamos a estar auditando, ¿verdad? La conformidad de los requisitos del cliente, principalmente, pero vamos a ver de qué manera nuestro sistema de gestión lo hizo, si realmente lo pudo mantener, ¿verdad? O em, tuvimos muchos contratiempos, tuvimos aumento en reclamos, tuvimos alguna cosa por el tema del evento disruptivo y cómo el sistema nos ayudó incluso pues a resolver esos puntos. ¿Ok? Entonces, hay que centrarse, ¿verdad?, en los resultados esperados del sistema de gestión. Esos ya están por lo general tan dados, pues el tema de lo que es la calidad, ¿verdad?, la satisfacción del cliente y la mejora continua. Entonces, no perder el enfoque porque no vamos a auditar desde el punto de vista, digamos, de seguridad ocupacional, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tampoco ese el enfoque que se tiene que dar. Siempre vamos a ir buscando la satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos, la mejora de la organización como tal, ¿verdad? Pero evidentemente van a entrar otros requisitos importantes, como el tema de la seguridad, ¿verdad? Y evitar los contagios. Entonces, esos elementos que son necesidades y expectativas, ¿verdad? Evidentemente de las partes interesadas, no solamente del cliente, sino también de los proveedores, de los visitantes, ¿verdad? De los entes reguladores y de todo en general. Entonces, cambiaron las necesidades, cambiaron las expectativas, ¿verdad? Y de pronto decir, yo voy a adaptarme y a establecer nuevos requisitos, o sea, yo me voy a comprometer a así brindarle esa seguridad. Y si mi sistema de gestión establece esos nuevos requisitos, entonces, ¿qué procesos se van a ver afectados y debería yo cambiar para poder cumplir con las necesidades, expectativas que tenía antes, los requisitos que tenía antes, ¿verdad? Más estos nuevos requisitos que yo acabo de adoptar, pues como tal. Claro, alguien pudo haber dicho, no, yo no voy a dar, por ejemplo, puede haber necesidad, expectativa, o la gente espera, por ejemplo, que ahora le brindes el servicio de delivery, ¿verdad? O espera un nivel de seguridad pues diferente, a lo mejor que venda en línea o ese tipo de cosas. Eso es lo que ellos esperan. Si vos decidís entrar a eso, eso lo decide la organización, lo decide la alta dirección, ¿verdad? Obviamente nunca se obliga a nadie, pues, pero si vos decidís que sí lo vamos a hacer, entonces habrá que cumplir con las necesidades y expectativas, ¿verdad?, que se establecieron como nuevos requisitos. Y eso va a implicar hacer cambios a los procesos o bien agregar nuevos procesos que no teníamos. Por ejemplo, si no teníamos delivery y entrega, ahora sí lo vamos a tener que tener y diseñar ese proceso de acuerdo a los requerimientos. Entonces, em, la organización y su contexto es muy, muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que si bien la norma pues no exige, digamos, un plan de emergencia o plan de contingencia, básicamente un plan para abordar los riesgos y las oportunidades está siendo pues contingente, ¿verdad? Te está ayudando a mitigar, digamos, esos riesgos. Cuando la norma integró todos estos elementos es porque decía, bueno, hay empresas que de pronto quiebran, ¿verdad? Y estaban certificados ISO 9001. ¿Y qué lo hizo quebrar? Entonces, el contexto. ¿Y qué pasó? No tomaron en cuenta el contexto. ¿Qué? Entonces, ¿cambió alguna tecnología, por ejemplo? No se dieron cuenta de que cambió la tecnología. La competencia sí se dio cuenta.
adquirió esa nueva tecnología, redujo el costo de su producto a lo mejor hasta un 50% o algo, digamos, bastante considerable, y la otra persona está vacía, no vio el tema del contexto, solamente planificó su año, y esta no otra empresa, aunque no tuviera ISO 9001, por ejemplo, la pudo haber hecho quebrar por algo que no pudo prever. Entonces, eso por poner nada más un elemento, el tema tecnológico, pero también pudo haber sido el COVID, también pudo haber sido, por ejemplo, elementos sociales, ¿verdad? Entonces, es una muy buena práctica la comprensión del contexto previo a la planificación. Esto quiere decir que yo voy a establecer estrategias para lograr los objetivos de la empresa, pero también voy a establecer algunas acciones para mitigar, digamos, riesgos del contexto, ¿verdad? Y también para aprovechar oportunidades también del propio contexto. Entonces, como por ejemplo, por ejemplo, Ingenio pudo haber dicho, bueno, nosotros estamos pues en el tema del azúcar, pero sin embargo podemos entrar en la parte de y también rones y esas cosas, podemos entrar en la fabricación del alcohol. Obviamente eso va a necesitar una determinada cantidad de recursos. No es lo mismo haber solicitado esos recursos antes de que cayera y estallara el COVID, que de pronto los bancos obviamente fueron bajando los créditos que te iban a dar, pues por el impacto en la economía y todo esto, a que lo solicitaras incluso con un tiempo antes de antelación, algunos meses, en el que voy a estar viendo a futuro cuál va a ser el impacto que va a tener en términos de oportunidad, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo que te choque y vos pueda, ¿verdad? Vamos a ver que diferentes organizaciones, digamos que abordaron el contexto de diferentes maneras. Por eso que les decía, algunos le realizaron ese seguimiento de manera más periódica, mensual, otros lo realizaron anual. Dicen, yo lo voy a revisar en la revisión por la dirección. Entonces, algunos tenían la revisión por la dirección hasta el final del año. Entonces, eso significaba que el seguimiento al contexto no se iba a dar pronto. Y ahí es donde de pronto chocaba, digamos, el contexto pues con la organización y te impactaba bastante fuerte. Si vos hubieras hecho seguimientos más periódicos, por ejemplo, mensual, decíamos, y hay organizaciones que llevan a cabo su revisión por la dirección de manera mensual, porque se hace en intervalos planificados, entonces ahí abordaron cuáles eran cambios en el contexto. Esto, mire, jefe, esto es lo que está pasando. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Que pues, ya se toman decisiones. Además, se puede armar un comité, se puede armar algo para poder actuar, ¿verdad? Y establecer planes que, si bien, como les decíamos, no son planes de contingencia, ¿verdad? Pero son más o menos como que si fuera un plan de contingencia en sí. Entonces, la norma, pues ahí no es prescriptiva. Vos vas a desarrollar y determinar con qué métodos vas a desarrollar tu planificación, vas a desarrollar tu análisis de contexto, vas a desarrollar tu análisis de riesgo y oportunidades. Y entonces, lo que hay que ver es si el método que utilizó la organización le generó los resultados esperados, ¿verdad? O nos estrellamos. Y entonces ahí, ¿qué significa? Que necesitaríamos hacer cambios a nuestro sistema de gestión pues, en ese sentido. Entonces, hay organizaciones, como les decía, que tienen pues algunos planes de contingencia, otros no tienen pues planes de contingencia o emergencia. Hay unos que reaccionan, ¿verdad? Y otros que tienen su sistema de gestión bastante bien diseñado, incluso hasta para reaccionar con mayor velocidad. Y hay otros que reaccionan demasiado lento. Entonces, también ahí hay que ver los métodos. La norma aborda también otro tema importante, que son los conocimientos de la organización. Los conocimientos de la organización muchas veces van ligados a los métodos de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué métodos, verdad, tenemos nosotros para desarrollar cada uno de los procesos? ¿Cuál es ese método que nosotros hemos determinado? Y de pronto, cuando uno audita una organización ya desde el punto de vista de auditor, poniéndonos aquí el traje de auditor, nosotros vamos a comparar, digamos, los criterios, digamos que la norma ISO 9001 versus la evidencia, o sea, lo que definió, lo que decidió la organización utilizar para poder cumplir con esa buena práctica que te dice la norma. Por ejemplo, el contexto. El contexto es una muy buena práctica, pero ¿qué método, verdad, utilizó esta organización para poder cumplir con esa buena práctica? Entonces, si estableció un método y lo realizó, nosotros podríamos decir la organización cumple con el requerimiento, ¿verdad? Y eso solamente es cumplimiento, nada más estás cumpliendo, pero la idea no es cumplir por cumplir, la idea es lograr el objetivo, el para qué se realizó, por ejemplo,
ese análisis de contexto evidentemente era para prever, ¿verdad? Para prevenir, para aprovechar oportunidades también. Entonces, realmente se logra con el método que nosotros tenemos, pues la determinación de información valiosa para la toma de decisiones de la alta dirección, o no se logra. Simplemente yo puedo cumplir haciendo un FODA, es más, un formato, lo lleno completo y ya tengo eso. Y puedo decir, sí, aquí está mi análisis de contexto, pero podríamos decir que eso sirve, no sirve, ¿verdad? O qué tan bien sirve, ¿verdad? Eso, sí, qué nivel de información tiene, de calidad, ¿verdad? Y decíamos, la calidad tiene niveles también. Entonces puede tener buena calidad, puede tener mala calidad. Entonces puede estar cumpliendo parcialmente. Entonces necesitamos analizar. Y de pronto es como los exámenes, pues en el colegio nosotros decimos, vamos a auditar esta parte y decimos, ¿qué nivel de cumplimiento tiene? Pasa con las completas de panza, le decimos aquí, ¿verdad? Con el mínimo, ¿verdad? O pasa de manera sobresaliente o pasa a un nivel, digamos, intermedio. En ese sentido, podemos tirar la mirada a la norma ISO 9004, que habla de grados de madurez, ¿verdad? Y de pronto podríamos evaluar cada una de estas, digamos, buenas prácticas con esos niveles de madurez. ¿Qué nivel de madurez tiene, digamos, mi cumplimiento de mi sistema de gestión para con esa buena práctica? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, ¿verdad? Porque lo mide así. Entonces, podría ser de que el nivel que tenemos actualmente no es un nivel muy alto y de pronto por eso es que pasó desapercibido todo este tema y nos chocó el COVID. Entonces, ¿qué métodos estamos utilizando y qué nivel le daría vos? ¿Qué valoración le daría? El auditor, normalmente, como las auditorías son para agregar valor, vas a ver si cumple o no cumple, pero también hay que ver qué nivel de cumplimiento puede tener, porque yo voy a establecer una observación, se le llama muchas veces, u oportunidad de mejora, basado en lo que yo vea y el impacto que pudo haber tenido, digamos, el método que se estableció. Por eso me interesa también saber, ¿verdad?, cómo lo hicieron. No es que solamente, o sea, ¿qué hiciste para cumplir con esto? Aquí está este formato o registro, ¿verdad? Y entonces, no, yo necesito saber cómo lo hiciste, porque eso me va a dar una valoración y yo puedo decir, necesitas mejorarlo. Entonces, ahí y puedo establecer una observación al respecto. Bien, también te podría felicitar y establecer como una fortaleza, y también eso se describe dentro del informe de auditoría. Entonces, la fortaleza, aquellas muy buenas prácticas que tiene la organización, porque tiene nivel 5 de madurez, es fuertísimo, ¿verdad? Y puede ser el no cumple, obviamente, hay una no conformidad, definitivamente no cumple, ¿verdad? Parcialmente o no cumple totalmente, digamos, con la buena práctica. Entonces, cuando auditamos, tenemos que tener ese criterio, ¿verdad? Porque necesitamos agregar valor. Decíamos que si lo hacemos como 9004 y tenemos niveles del 1 al 5, entonces se trataría como, si yo lo valoro que ellos están en el nivel 1, cumpliendo como en la rayita con las completas, yo le puedo poner una observación, una oportunidad de mejora para llevarlos a nivel 2. Y de esa manera yo hago que las organizaciones vayan mejorando, siendo más competitivas, ¿verdad? Entonces, parte, digamos, de la mentalidad del auditor, pues es comprender pues, esa evolución también del contexto interno, externo, de los métodos, como decía, la forma en la como están trabajando. Obviamente hay empresas que son más pequeñas, otras más grandes. Las pequeñas suelen utilizar, obviamente, como tienen múltiples sombreros, ¿verdad? Y no tienen una estructura organizativa muy grande, la gente no es especialista en un área y se encarga de muchos procesos y de pronto utilizan métodos más sencillos. Es comprensible y hay que comprender pues, ese contexto de la organización. No tienen tantos recursos como las empresas grandes, pero siempre podemos ver de qué manera podemos hacer un salto hacia otro nivel. Así cuando medimos, como les decía, pues como nivel de 1 al 5, parecido a la norma ISO 9004, ¿verdad? Y entonces vamos aportando y vamos agregando valor, ¿verdad? A las organizaciones. No es simplemente decir cumple, ¿verdad? O no cumple, sino que incluso el auditor tiene que saber de varios métodos para ver de qué manera, y de muchas empresas y sobre todo el mismo sector, para ver de qué manera podrían ir mejorando, pues, poco a poco. Entonces, ese enfoque, digamos, de valor añadido, ¿verdad? Que debemos utilizar, pues, en eso decíamos que tenemos que ver la capacidad para alcanzar los objetivos estratégicos. Es importantísimo, no solo cumplir con cumplir, que es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? La capacidad también de identificar problemas, ¿verdad? Que si se resuelven van a mejorar el rendimiento de la organización. También oportunidades de mejora, ¿verdad? Y posibles áreas de riesgo. Y mejorar la capacidad de la organización para proporcionar productos, ¿verdad? Y servicios conforme. Es el
objetivo, digamos, si está logrando esos objetivos. Eso realmente añade muchísimo valor. No solamente, como lo digo, es medir el cumple o no cumple. Es una auditoría que tiene que ser con sentido, ¿verdad? Y con ese sentido de ir mejorando el nivel de competencia. Ahora bien, en cuanto a los requisitos, ¿verdad? Vamos a tener algunos requisitos con un enfoque muy particular, principalmente, digamos, dos, los requisitos que definen cómo una organización necesita abordar el cambio, y ahí vamos a ver, porque la norma tiene una cosita pequeñita ahí en el 6.3 del tema del cambio, y de pronto no se entiende, pues, tan bien, pues, como se debería, ¿verdad? Pero a lo mejor esta parte que vamos a ver ahorita, pues, puede eh, mejorar un poco, digamos, el nivel de comprensión. También los requisitos relacionados con las actividades y procesos, ¿verdad? Que son más propensos a verse afectados, ¿verdad? Por un evento disruptivo, podríamos decir la manera, pero en realidad por un evento disruptivo como tal. Principalmente, por ejemplo, los procesos de operación, los procesos de valor, ¿verdad? Entonces, vamos con lo primero. Ok, ¿cuál es la relación, verdad, que existe con el tema del cambio? Todo nace, verdad, con el pensamiento pues basado en riesgo. O sea, ya sea, habíamos tomada por sorpresa o reaccionando, verdad, de acuerdo con su plan. Entonces, ISO 9001 te debería de preparar para hacer frente al contexto y sus cambios. Entonces, esa es la parte que le decía, hay que analizar lo que tan bien o qué tan fuerte fue mi sistema de gestión. ¿Verdad? El pensamiento, el concepto de pensamiento basado en riesgo necesita obviamente pues poca explicación. Ahí ya tenemos rato de estar trabajando con ese tema de riesgo y por ahí que les mencionaba de que, hombre, nosotros, por ejemplo, si nos dan la gerencia general de una empresa, ¿verdad? La norma gerencial, para aquellos que de pronto no tienen tanto, digamos, conocimiento tan profundo en esto, la norma gerencial y de pronto si te dan la gerencia general de una organización, entonces la norma ya te va dando los pasos que deberías de seguir. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? Primero, comprender la organización. Lo hacemos sin necesidad a veces de tener la norma, lo hacemos tal vez muy informal, pero le podemos dar una formalidad y, y elegir un método, que es lo que nos dice la norma, ¿verdad? Para comprender el contexto de la organización, tanto el interno como el externo, ¿verdad? Y después de eso te dice, hay que analizar y comprender también las necesidades y expectativas de las partes interesadas y establecer requisitos basados en esa necesidad y expectativa. Pero a esos requisitos, ¿verdad? Tenés que analizar cuáles de ellos son claves. Entonces, algunos van a tener un riesgo crítico y otros van a tener una oportunidad valiosa. Y entonces ahí yo determino los requisitos que voy a abordar para las partes interesadas. Y en el caso del contexto, yo determino aquellas, digamos, cuestiones que me pueden meter en problemas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, yo puedo establecer un plan y estrategias para mi empresa, ¿verdad? Para lograr los objetivos que me puso la junta directiva, digamos. Pero la cultura me puede botar eso, o el COVID, ¿verdad? O la tecnología o eso. Por eso es que yo tengo que hacer el análisis del contexto interno y externo y determinar aquellas cosas que pueden, digamos, impedir que yo logre los objetivos. Y también aquellas oportunidades que también me pueden permitir a mí lograr de mejor manera, incluso sobrepasar los objetivos por bastante. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer a nivel gerencial. Entonces, tengo que alimentarme de información del contexto. Por lo tanto, ese contexto tiene que ser muy bien hecho. Y yo, como gerente general, voy a apreciar muchísimo esa información porque me permite tomar mejores decisiones en cuanto a lo que vamos a invertir durante el año. Entonces, esa es la parte, digamos, valiosa también del tema de pensamiento basado en riesgos, que primero hago eso y luego analizo, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de riesgo que puede existir, ¿verdad? O la oportunidad. Y entonces, de todas las cosas que salieron, evidentemente no hay recursos para hacer todo. Y voy a enfocarme en aquellas cosas que son más valiosas, tienen mayor impacto, ¿verdad? Y me van a generar mejores resultados. Entonces, yo filtro y establezco entonces ahora mis decisiones y digo, esto es lo que vamos a hacer, en esto vamos a invertir, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, por eso es que llegamos de contexto a partes interesadas, riesgo y partes interesadas, ¿verdad? A riesgo y oportunidad y luego está mi plan, ¿verdad? Para la organización, por ejemplo, mi plan 2021. Pensamiento basado en riesgo, ya lo habíamos visto, pues tiene pues, uno de los principales cambios y enfoques, ¿verdad? De la norma. Entonces, si llamamos contexto, parte interesada, ¿verdad? Impacto en la organización, pues cambio en la planificación. Aquí ya agregamos el tercero. O cuarto, pues, este adicional nos dice cómo es que va la secuencia. Entonces, bien, se estableció un plan de inversión, un plan estratégico, ¿verdad? Un plan anual o plan operativo para mi año, para la empresa. ¿Qué significa ese plan para mis procesos?
¿Qué significa? Que van a tener que cambiar mis procesos. Por ejemplo, si dentro del plan de inversión, mi plan anual, dicen que se va a comprar, por ejemplo, una máquina nueva de empaque, y a lo mejor esa máquina nueva va a significar que ya no vamos a necesitar, por ejemplo, una cantidad de operarios para empaque manual. Entonces mi procedimiento que tenía me va a cambiar totalmente, ya no va a ser el mismo. Mis controles van a cambiar totalmente. Entonces va a haber algún proceso afectado por las inversiones dentro de ese plan. Por lo tanto, es como a implementar la norma ISO 9001 por primera vez, cuando decimos, hacemos un diagnóstico y establecemos un plan de trabajo para ir implementando. Entonces ahora le haces el diagnóstico, digamos que al plan de inversión, al plan estratégico, al plan del sistema de gestión, y decimos qué procesos se van a ver afectados, qué procesos debería yo rediseñar, cambiar, ¿verdad? Ya sea en mi ficha de proceso, caracterización de proceso, en la herramienta que yo tenga para diseño de procesos, y cambiar los procedimientos, formatos instructivos que se tenga que cambiar de acuerdo a lo que se haya establecido pues dentro de ese plan. Lo mismo sucede pues con el contexto, puede cambiar en cualquier momento. Y cuando cambia ese contexto, ¿verdad? Es como mantenimiento, ¿verdad? Tenemos mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Entonces, hagan de cuenta y caso que la planificación estratégica es como el preventivo, es lo que yo tengo, mi plan, ¿verdad? De trabajo, mi guía. Pero en cualquier momento puede surgir cualquier, digamos, elemento que me va a hacer cambiar también. Entonces, el contexto cambia, ¿verdad? Yo hice mi plan estratégico y a la semana, ¿verdad? Ya algo del contexto me impacta o cambia y entonces voy a tener que hacer también ajustes a mi plan, entonces para gestión del cambio. Entonces significa que siempre cambia el contexto, analizo los riesgos, por ejemplo, y las oportunidades, y voy a tener que cambiar los procesos. Por ejemplo, em, en febrero, por ejemplo, cambia la ley de defensa al consumidor. Entonces, ¿qué cambios trae, qué impacto trae ese cambio en la ley de defensa al consumidor para mi empresa? Sobre todo para los procesos, ¿verdad? ¿Qué procesos se van a ver afectados por esos cambios en la ley de defensa del consumidor? Ya hicimos nosotros ese ejercicio, ¿verdad? Y ya planificamos los cambios, ya sabemos qué vamos a hacer, o hasta que nos agarre a lo mejor ya sea el MIFIC o el ente regulador pertinente, ¿verdad? Y nos diga, mira, esto tenías que cumplir de acuerdo a la nueva ley, para la actualización de la ley, entonces, y reaccionar. O estamos siendo preventivos ante el cambio. Ya cambió y voy a tener que un cambio en el contexto, analizarlo para ver qué proceso y establecer los cambios pertinentes. Lo mismo voy a hacer una vez al año cuando se establezca el plan estratégico, tengo que ver qué va a cambiar para ir haciendo los cambios en mi sistema de gestión. Realmente mi sistema está siendo preventivo, lo estamos trabajando pues de una buena manera. Hay que analizar nuestro sistema, pues, como lo decía. Esos cambios en el contexto obviamente van a variar considerablemente. Algunos cambios que probables o que ocurrieron, por ejemplo, en temas del COVID, pues en la parte externa se aumentó de manera general, ¿verdad? El nivel de incertidumbre, la demanda de productos y servicios cambió, algunos para arriba y otros pues para abajo. Por ejemplo, si yo estaba en el sector de fabricación de mascarillas o eso, no me impactó de manera positiva, pero en otros rubros pues de manera negativa. Si está en limpieza también positiva, ¿verdad? Cambiaron la cadena de suministro, muchos cambios pues ahí también, y se vio afectado también retraso y otros tipos de cosas. La cadena de distribución, requisitos legales y reglamentarios del cliente, y a nivel interno también, a nivel de incertidumbre, el absentismo, la distancia física, trabajo remoto, todo eso tuvo que habernos impactado nuestro sistema de gestión y nosotros tuvimos que haber implementado cambios para eso, pero también cambios bastante, hacerlos de manera, digamos, formal y que no nos tomaran tan de sorpresa, pues como de pronto nos pudo haber sucedido. También hubieron cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que más o menos fue lo que abordé al inicio. Entonces, además de cambios, como dice por acá, en los requisitos legales, ¿verdad?, que afectan directa o indirectamente, en algunos países se establecieron protocolos. Esos protocolos son algo que a lo mejor teníamos que cumplir y era regla. Y entonces, ¿cómo implemento eso que ahora es una nueva regla, ¿verdad?, a mi sistema de gestión? En otros países tal vez no se establecieron protocolos legales pues así como obligatorios. Sin embargo, el mismo mercado, ¿verdad?, a través de los cambios en las necesidades y expectativas que estaban necesitando seguridad, ¿verdad? Entonces, me hicieron a mí tomar una decisión que yo voy a tener que hacerlo porque si no, no me va a comprar nadie. Y entonces yo establezco un nuevo requisito para mi sistema. Ahora tenemos que trabajar de esta manera. Y entonces se establecen a lo mejor pues, protocolos propios que tendrán que implementarse dentro de los procesos. Y hay que ir al diseño del proceso para ver qué cambios tengo que hacer en ese proceso. Pues ya sea en procedimiento, en instructivo, en formato, ¿verdad? En los controles o en indicadores y demás
muchísimas cosas, porque procesos no solamente son procedimientos, ya todo el mundo, pues la mayoría sabrá que hay una gran diferencia entre procesos, ¿verdad? Y procedimientos. Entonces, definitivamente vieron cambios en las diferentes partes interesadas, ¿verdad? Incluso pues la cadena de suministro, como decía, temas de proveedores y demás, pues generaron nuevas necesidades y nuevas expectativas. ¿Cómo nosotros captamos esas nuevas necesidades y expectativas? ¿Cómo nosotros establecimos los nuevos requisitos? ¿Cómo nosotros realizamos los cambios en los procesos que se tenían que haber hecho? O sea, lo fuimos haciendo ahí a lo que resolviendo, ¿verdad? O fuimos estableciendo de una manera ordenada, ¿verdad? Y de una manera más segura, ¿verdad? Más segura en el sentido de cumplimiento, eh, para poder, pues, seguir trabajando y entregando nuestros productos, nuestros servicios con calidad, ¿verdad? Cumpliendo los requisitos establecidos, ¿verdad? Y logrando esa satisfacción del cliente. Entonces hay una dinámica, ¿verdad? Que es la que llama contexto, parte interesada, ¿verdad? Riesgo. Entonces, esa dinámica, pues, es la que tenemos que ir viendo, especialmente, pues, con esta auditoría, con un enfoque en eventos disruptivos. Hay que realizar esa auditoría para ver qué lecciones, ¿verdad? Aprendidas podemos obtener. Realmente nuestro sistema estaba preparado en las diferentes etapas, por ejemplo, contexto, parte interesada, riesgo, cambio. Entonces, tengo que estar listo para la próxima vez. No voy a comenzar a ver qué cosa hago, pues. O no, que ya me la sé. Y entonces a la hora que ya nos choca el otro, entonces comenzamos, entonces ya sabes hacer tal cosa. Claro, reaccionar de una manera un poco más rápida. Sin embargo, estás reaccionando, no estás siendo, pues, preventivo. Em, entonces, hay que cumplir, ¿verdad? Como indica la norma, pues consistentemente los requisitos, ¿verdad? Y abordar las necesidades y expectativas futuras, ¿verdad? Eso evidentemente pues plantea pues un desafío, y tenemos que ver si nuestra mecánica, la forma en la que nosotros abordamos esa parte, es sólida, ¿verdad? O necesita mejora. Em, entonces, al analizar el impacto, ¿verdad? En el sistema de gestión de la organización, puede ser interesante explorar cómo la organización está determinando esos cambios, ¿verdad? En el sistema. Entonces, ya sea a corto plazo, ¿verdad? A mediano plazo. En todo caso, nos podemos preguntar, ¿estaba preparado el sistema de gestión para esto? Que es lo que les venía mencionando por allí. Ya apoya a la organización, nuestro sistema de gestión. Si no, yo el otro día preguntaba pues a un dueño de negocio, ¿verdad? O una alta dirección, digamos, ¿verdad? ¿Qué espera del sistema de gestión? ¿Verdad? Entonces, pues espero que me ayude a lograr los objetivos, ¿verdad? Entonces decía, bueno, y si no logra eso, entonces, pues, entonces, ¿para qué lo voy a tener? Ya, entonces, definitivamente, eso es como digamos que la expectativa de los dueños, alta dirección, ¿verdad? Eso es lo que van a esperar principalmente, pues por ahí he recibido pues como constantemente ese tipo de cosas. Por eso hay gente que prueba un momento y después dice ya no, ese sistema no sirve. Pues, o a veces te dicen ISO 9001 no sirve, pero no es ISO 9001, es quizás el método que se eligió para poder cumplir con ISO 9001, y eso lo determinó la organización, muchas veces asesorado por un consultor, ¿verdad? Y entonces hay que ver la calidad, ¿verdad? Y hay que ver todo eso, eh, si realmente era una persona tal vez competente pues para estos temas, ¿verdad? Y analizar bien la norma. La ISO también tiene una guía para contratación de auditores, ¿verdad? En la norma ISO 10.019. Entonces hay que analizar el proceso por proceso y ver de qué manera nosotros como auditores podemos generar, digamos, esos resultados, o ayudar a la organización a generar esos resultados que espera, ¿verdad? Entonces necesitamos ir solidificando el sistema. Podemos comenzar con algo básico, ¿verdad? Pero hay que ir mejorando en el tiempo. Entonces, lidiar con los cambios, ¿verdad? Otro elemento importante que aborda, digamos, la guía, y también aborda la norma ISO 9001, ¿verdad? Y que es de particular, digamos que, importancia, pues para estar listo, ¿verdad? Para cumplir con los requisitos. Por acá, pues pueden ver dónde aparece o se aborda el control de cambio dentro de la organización, ¿verdad? 441 en los procesos. Los procesos van a cambiar, que es lo que les decía, y van a necesitar cambiar a lo mejor por el plan estratégico. Van a necesitar cambiar por revisión por la dirección, que también lo tenemos, no, pues por ahí, pues lo teníamos, creo que en la otra página. Entonces, van a tener que cambiar incluso hasta a veces por acciones correctivas. Las acciones correctivas pueden hacer cambios
a los procesos, ¿verdad? Y de hecho, casi siempre van a hacer cambios en los procesos, porque si no, ¿de qué manera tengo como integrada la mejora continua? Puede ser una acción nada más para haber resuelto algo, pero no necesariamente haberlo sellado de aquí para adelante. Entonces, normalmente las acciones correctivas también te pueden cambiar por ahí. Entonces, tenemos todo, por ejemplo, en la parte de funciones, ¿verdad? La alta dirección debe asignar digamos, la responsabilidad de autoridad para garantizar la integridad del sistema de gestión cuando se planifica en cambio a alguien, normalmente el responsable del sistema de gestión, responsable de calidad, responsable del sistema integrado, el puesto que se encargue, ¿verdad? El puesto que está a cargo de todo, de que el sistema logre los resultados. Normalmente ese también se le da la responsabilidad de garantizar la integridad del sistema cuando se planifiquen e implementen cambios, que es lo que veníamos diciendo desde el plan estratégico. Identificamos, ¿verdad?, la necesidad de cambio en cualquier día, ¿verdad?, por algo que de pronto salió, y entonces va a haber que actuar y cambiar los procesos que sean necesarios, que aparece aquí en el 441, ¿verdad? Y entonces hay que planificar, evidentemente, pues esos cambios, así como el mantenimiento. Entonces, mantenimiento, pues, ya sea preventivo o correctivo, igual también va a ir dentro del plan, se hacen cambios, ¿verdad? Los planes y se van actualizando. Y también aparece pues dentro del control de la información documentada, planificación y control operacional, revisión de los requisitos para los productos y servicios, cambios en los requisitos, cambios en el diseño, control de cambios, ¿verdad? Entre otros. Entonces, es importante el tema de los cambios. Muchas organizaciones pues quizás dicen, sí, no, cuando algo cambia, entonces yo lo hago, pero mostrame cuál es tu método. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu método? Mostrame, ¿tenés algún procedimiento aunque no sea escrito? Decímelo cómo es. Decime cómo es que, si cambia el contexto, decime cómo es que lo vas realizando. Y quiero ver, porque la norma te pide en el 8.1 que planifique los procesos, los implementé y, digamos, los controlé. Y también te pide, en el caso del sistema de gestión, que el sistema, por ejemplo, se establezca, se implemente, se mantenga, y ese mantenimiento es la parte importante. ¿Cómo se mantiene? Puedes cumplir hoy, pero mañana, esa es la parte interesante. Cumplir hoy, por ejemplo, estableciendo y comunicando una política de la calidad, pero mañana, ¿cómo la vas a comunicar? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Tenés una mecánica ya establecida? ¿Te queda ya planificado todos los años, pues, cómo lo vas a hacer? O todos los años vas a tener que pegar carrera cuando venga la auditoría. Entonces, no es lo mismo que esté en un proceso, ¿verdad?, a que hagas un documento o hagas una acción como tal, comunicarlo, pero está dentro de un proceso. ¿Cómo trabaja eso? Siempre me interesa ver no solamente el que cumplís y presentarme una evidencia, sino cómo lo hiciste, cuál es tu mecánica, cuál es tu forma de hacer, porque podrían haber debilidades pues, en ese sentido. Clientes, productos, ¿verdad? Y servicios. Los requisitos del cliente pueden cambiar, evidentemente, con las consecuencias pues, de la pandemia. De hecho, sí lo hicieron, ¿verdad? Y también el tema de los productos. Muchos productos cambiaron también por diseño, ¿verdad? La forma en la que son atendidas las quejas, ¿verdad? Y todo eso. Ya esperas algunas quejas, a lo mejor por temas de la pandemia. Y entonces, ¿de qué manera te preparas pues, para abordar esos temas? ¿Verdad? Es muy, muy también importante. Y entonces, podemos cambiar, decíamos, en diferentes pues, maneras. Hay que analizar entonces este tema pues, de la prestación de los productos y servicios desde el punto de vista de cumplimiento de cada uno de esos procesos pues, y de si logramos identificar cuáles eran cambios que necesitábamos. Por ejemplo, a la hora que nos comunicamos con nuestros clientes, podemos tener diferentes métodos para poder conocer sus necesidades y expectativas. Hay algunos que lo pueden hacer por una encuesta, ¿verdad? Eso es un método, pero de pronto en una encuesta no te la llenan todas. El que te la llena no te la llena muy bien, ¿verdad? A veces quieren salir de eso, ¿verdad? Del paso, de esas cosas. Entonces, em, hay otros métodos, o sea, que te pueden generar también mejores resultados. Por ejemplo, puedo utilizar un focus group o grupos focales y entonces llamas a una serie de clientes, incluso puede ser por Zoom, ¿verdad? Y puede ser pues, también, no sé, les das una regalía, incluso podría ser incluso hasta presencial, un desayuno, un almuerzo para platicar con ellos y ver cuáles son sus necesidades y sus expectativas, en qué manera han cambiado y qué esperan ellos para el futuro. Y seguro que va a ser una mejor información, ¿verdad?, que la encuesta. Ahora, también puedes utilizar otro método que puede ser más práctico y sencillo, pero que ahí tenés que ver qué calidad de información también puedes obtener. Por ejemplo, le preguntas a los especialistas, ¿quién es
Por ejemplo, se llama juicio de expertos. ¿Quién serían los expertos en los clientes? Entonces, los vendedores. Le pregunto a los vendedores, mira, ¿cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes? ¿Cómo han cambiado? ¿Ahora qué esperan ellos? ¿Qué quieren? Me voy a dar una aproximación a lo que quieren los clientes. Evidentemente, ellos no retienen todo, ni tienen la mente de las personas ahí conectada, ¿verdad? Pero me van a decir algo, ¿verdad? Aproximado. Evidentemente no voy a tener toda la información, ¿verdad? Pero voy a tener un aproximado. Entonces, eso es para ponerle que existen, para cada cosa existen diferentes métodos. Las organizaciones son las que eligen el método y la norma no es prescriptiva. Entonces, esa es la parte que hay que evaluar. De qué manera nosotros identificamos también de parte de los clientes esas necesidades y expectativas, ¿verdad? Y si esos métodos fueron, digamos, los métodos que a lo mejor lo más adecuado y si tendríamos que cambiar algún método, ¿verdad? Incluso podríamos decir dentro de nuestros procedimientos, pues que cuando existan, digamos, situaciones como eventos disruptivos, pandemia y todo eso, vamos a cambiar de método y vamos a utilizar este. Pero el método normal a lo mejor puede ser este. O podemos utilizar este y este y este otro método en dependencia de la situación. Por ejemplo, para pandemia, para tal cosa, no sé qué. Y fortalecer nuestro proceso, ¿verdad? Para futuro y ya tenerlo ahí. No importa, puede ser años después, pero la persona que lo va a ver en ese tiempo ya tiene lo que ya tiene una guía, ¿verdad? No como la que estaba ahorita, que de pronto no tenía ese tipo de información, ese tipo de guía. En cuanto a recursos, ¿verdad? También, ¿verdad? Van a cambiar, ¿verdad? Y de pronto las organizaciones adoptaron diferentes medidas, por ejemplo, para proteger a las personas, ¿verdad? Mascarilla, guantes, decíamos que los protectores faciales, de pronto láminas de vidrio para la recepción, para las cajas y todo eso, pues hay diferentes formas, de cosas que se hicieron. Entonces hicieron cambios en cuanto a la protección, por ejemplo, para las personas, el entorno laboral y la infraestructura. Y eso también va en los procesos. El que diseña el proceso, responsable del sistema de gestión principalmente, tiene que determinar cuál es la infraestructura necesaria, junto con, evidentemente, el dueño de cada proceso. ¿Cuál es la infraestructura necesaria? ¿Cuál es el entorno, verdad? O de trabajo, el ambiente de trabajo necesario para operar un determinado proceso. Y ahora que cambiaron las reglas del juego con el COVID, entonces había que integrar esas nuevas condiciones dentro de cada uno de los procesos en la parte de infraestructura y entorno laboral. No solamente ponerlo en una ficha de proceso o caracterización o similar, sino realmente ejecutarlo y hacerlo pues dentro de la organización para obtener obviamente los resultados que nosotros esperamos. Entonces, definitivamente hay que tomar en cuenta todo esto, cómo los cambios van a afectar estos diferentes, digamos, factores, personas, entorno laboral, infraestructura. Ahí estamos en la parte de recursos, ¿verdad? Las competencias, incluso que ya vamos a ver un poquito, pues, más adelante. Entonces, hay que evaluar el impacto, ¿verdad? En las operaciones. Y cuando hacemos esa auditoría así con este enfoque, entonces vamos a ver qué tan sólido, les decía yo, era el sistema de gestión pues para aportar y ayudar, ¿verdad? En el cumplimiento, digamos, de estos nuevos requerimientos, ¿verdad? Que tenía y que nosotros aceptamos, ¿verdad? Entonces, em, las competencias, decíamos también, eso se pudieron haber cambiado y algunas personas que cambiaron, por ejemplo, a trabajo remoto, pero tenían las competencias del personal. Ahora, aquellas que no los chocó, pero que también fueron previniendo y vieron con anticipación, entonces dijeron, mira, deberíamos de impartir a lo mejor capacitaciones, ¿verdad? En algunos temas, por ejemplo, el uso de plataformas, ¿verdad? Virtuales, puede ser Zoom, cualquiera, la que haya definido la organización, también en otras herramientas, incluso de seguimiento para el trabajo, ¿verdad? En entornos remotos. Y entonces algunas competencias pudieron haber cambiado, ahora se necesita conocer sobre eso y los puestos tienen que conocer sobre eso. Y si yo reviso el perfil de puesto, ¿verdad? O el descriptor de puesto o documento similar donde se hayan establecido las competencias, realmente encontraré esos cambios. El sistema realmente hizo los cambios ahí y ahora están ahí. Ya veo que ahora están preparados, pues para cada contratación que venga, realmente analizan si se tiene las competencias y si no, pues actuamos y le damos entrenamiento, ¿verdad? Capacitación al respecto. Entonces, toca ver de qué manera trabajó el sistema también en esa parte. El diseño y desarrollo, que le decía, proviene de los cambios, los requisitos de los productos y servicios, evidentemente puede cambiarte el diseño y desarrollo, ¿verdad? Del producto. Entonces, muchísimos, digamos, hay varios ejemplos, como decía por ahí, pues empresas textiles, por ejemplo, cambian a la producción pues, de mascarillas, ¿verdad? Y otros equipos de seguridad, y entonces se genera un nuevo producto, se diseña,
y de pronto cuál es, por ejemplo, el diseño que deberían tener las mascarillas. Entonces, ¿con qué norma nos vamos a ir? Entonces, una norma ISO, una norma española, una norma que de las que estén aprobadas o aceptadas, podemos utilizar nosotros pues para poderlo trabajar o vamos a diseñar nosotros una pues, al respecto. Y así como las mascarillas, pues igual hubieron muchos que introdujeron, por ejemplo, decían, vamos a fabricar alcohol o vamos a entrar a la parte a lo mejor de químicos de limpieza u otros, pues, y entonces había que diseñar y desarrollar pues, esos nuevos productos. Y eso implicaría primero conocer cuáles son requisitos legales desde el punto de vista de diseño y desarrollo, ¿verdad? Requisitos funcionales, por ejemplo, y del cliente, eh, las potenciales fallas, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros tener, los acuerdos o diseños similares también. Entonces, todo eso para diseñar y arrancar todo nuestro proceso de diseño, pues para asegurar que cumplíamos desde la planificación, qué recursos vamos a necesitar para poder llevar a cabo este nuevo producto o nuevo servicio. Y decía, si nosotros de pronto lo hicimos con anticipación, a lo mejor fue más fácil para nosotros conseguir un préstamo, pero al que ya vio la oportunidad, pero hasta que chocó con el COVID, entonces puede que las financieras, los bancos, pues hayan reducido la cantidad por el impacto económico y todo, y se le hizo más complicado, más difícil. Algunos no pudieron aprovechar la oportunidad por falta de recursos también. ¿Y qué tal que hubieras tenido un sistema de gestión que te hubiera permitido prevenir eso? ¿Verdad? Y prever más bien y estar preparado, entonces, y actuar con al menos un tiempito de anticipación. Entonces, esos cambios hay que tenerlos en cuenta y habrá que analizar el diseño y desarrollo también para ver cómo se estuvo trabajando pues, en ese sentido. Pues. Em, y en cuanto a la disposición, también para la producción y prestación del servicio, pues definitivamente también ahí hubieron algunos cambios, ¿verdad? Interesantes, ¿verdad? Cambios en la cadena de suministro, la entrega, ¿verdad? El tema de la entrega que cambió pues, totalmente. Algunos incluyeron un nuevo proceso de entrega, otros ya lo tenían y tuvieron que cambiarlo y adaptarlo a los nuevos requisitos. Claro, muchos lo hicimos de manera informal, a como pudimos, pues nosotros y vimos que podía causar como mejor garantía o mayor confianza pues, para nuestros clientes. Hay otros que lo hicieron ya más formal, con un proceso de gestión del cambio, cambiando los procesos en la medida necesaria de acuerdo a los requisitos o necesidades y expectativas que se identificaron. Y algunos lo hicieron con un mayor tiempo, otros pues ya un poquito pues, reaccionando pues a eso. Entonces, analizar pues los cambios también en la parte de producción, ¿verdad? Y prestación del servicio. eh, Importante, ¿verdad? Porque definitivamente esa es la parte de cadena de valor. Y entonces, ¿qué tan bien está o qué tan bien nosotros pues realizamos nuestro trabajo? ¿Qué métodos a lo mejor tuvimos que cambiar y realmente cambiaron eso en los procesos? Lo mantuvimos o seguimos, digamos, al menos no tuvimos tanto impacto, digamos, en el logro de los objetivos en cuanto al cumplimiento de los requisitos. Podría ser y habría que analizar esos aspectos pues, desde el punto de vista auditor. Entonces, y ya para finalizar, luego de la auditoría, ¿verdad? Si nosotros decidimos llevar a cabo una auditoría con un enfoque en eventos disruptivos, habría que determinar las lecciones aprendidas, ¿verdad? Y esas lecciones aprendidas las podríamos poner nosotros a la orden del futuro o la gente que va a trabajar más adelante dentro de la organización y que está ahorita también, obviamente. Podríamos hacer una biblioteca, ¿verdad? O un repositorio sobre las lecciones aprendidas para que eso quede ya dentro de la organización, ¿verdad? Y no haya sido como algo que se nos pasó y después cuando queremos buscar qué fue lo que hicimos, se nos hace complicado. Entonces, podríamos hacer pues, un repositorio, además de fortalecer, obviamente, nuestros procesos. Y entonces, estas lecciones aprendidas nos pueden llevar, digamos, a que nuestro sistema también, ¿verdad? Quizás debería de establecer algunos cambios en cuanto a los métodos. Entonces, analizar nuestro sistema, si realmente nos dejó esas lecciones aprendidas, si las tenemos, si realmente a futuro ya no nos va a volver a pasar, o que también se sienten preparados, pues realmente piensan que su sistema de gestión los va a preparar para el siguiente. Entonces, por ahí, pues, se los dejo. Eso era básicamente parte de lo que quería, pues, compartir con todos ustedes, pues, y quisiera pues abrir ahorita un tiempito ahí de pregunta y respuesta, casi que dimos con el tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta. Sapir. Listo. Entonces,
Sí, vamos para la orden. Siempre en el canal de YouTube, por ejemplo, se está transmitiendo también en vivo y podrían dejar ahí algunas preguntas, ¿verdad? Comentarios y demás, para irlo abordando pues luego. Quizás no exactamente ahorita, pero sí los podemos ir abordando. Y pues para mí un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Les queremos invitar también a aquellos que de pronto quieran estudiar sobre los sistemas de gestión, que aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería pues hay 3 posgrados que abordan el tema de la gestión de la calidad, ¿verdad? Lo que es el posgrado en sistemas integrados de gestión, donde se mira sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y un módulo de integración y auditorías integradas para los sistemas de gestión. También existe otro posgrado, ¿verdad? En gestión de la calidad, que es full, completo, 5 módulos, ¿verdad? Para la gestión de la calidad, en la cual se ve muy a detalle, ¿verdad? Cómo establecer un sistema de gestión, ¿verdad? Cómo se hace desde la planificación del proyecto, por ejemplo, hasta la conclusión y se miran herramientas para poder cumplir con cada uno de los requerimientos, que como le decimos, no son, la norma no es prescriptiva, pero se ven algunas de las más comunes y entender de que pueden existir muchísimas más y hay que siempre ir analizando, ¿verdad? Para ver si podemos obtener un mejor conocimiento, una mejor forma de actuar, de trabajar y subiendo el nivel de competitividad de las organizaciones. Y también tenemos otro que es el posgrado en gerencia de operaciones centrado en la calidad, que ahí vemos, por ejemplo, gerencia de la producción, gerencia de suministro, gestión de la calidad, buenas prácticas, ¿verdad? Y gestión, por ejemplo, financiera y esos elementos. Entonces, por ahí tienen a la orden pues, diferentes pues, posgrados, pues, y para mí, como les decía, pues un placer pues haber estado pues con ustedes, ¿verdad? Y a la orden, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dios les bendiga, les cuide, les proteja y les tenga siempre con bien. Saludos.